un poquito más allá. Yo sé que ustedes muy amablemente y muy atentamente participan de las invitaciones que les hacen los consejos municipales del norte, pero tenemos que ir también a la comunidad a decirle eso, e inclusive utilizar algunos medios, como tenemos el Facebook, tenemos, no sé, de pronto utilizar volantes, pero que la gente conozca lo que se está haciendo. Vean, nosotros somos privilegiados, tenemos uno de los corredores viales más importantes que tiene Antioquia, y puedo decir que hasta Colombia, que a nosotros nos vale plata, porque es que a nosotros nos están tocando. Cuando digo nosotros, hablo de 4 municipios, hablo de 3: Copacabana, Girardota y Barbosa. Nos tocan porque nos están tocando el bolsillo todos los días, y eso es lo que a la comunidad, porque cuando hay que ser realistas, cuando a una persona le tocan el bolsillito, las personas ahí mismo reaccionan, como todo está, como se está viendo, y mucho más ahora que nosotros lo vimos acá en el municipio de Copacabana. Entonces quería primero dejar esa reflexión. El tema de la comunicación es súper importante, el tema de que vamos a los consejos, a las administraciones municipales, a hablar con los alcaldes, a hablar con la misma comunidad, explicar qué es lo que se está haciendo. Excelente la intervención, y siempre lo he manifestado acá de esta falla de Ancón, una inversión cuantiosa de más de 12.000, casi 13.000 millones de pesos, que la comunidad tiene que saber eso. Es que ese huequito allá no costó 3 pesos, sino que mire la inversión tan grande y tan delicada que tuvo que hacerse. Pero cuidado con algo, porque es que esa falla nos estaba ayudando a disminuir los índices de accidentalidad, porque miramos que ese corredor que hay ahí es un corredor, cuando uno va en el carro o en la moto, que es muy rápido. Es más, cuando uno llega ahí a la curva y usted ve ahí, porque uno ve el puente de Ancón y uno ve ahí la intervención, la gente empieza a frenar, y eso ha servido para que la gente empiece en la vilita e ir pasando carro a carro. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos ahí, cuando ya no se estén realizando las obras o no tengan esos pares que se tenían ahí para contener un poquito esas barandas de protección? ¿Qué vamos a hacer? Y lo digo porque es que mire que tenemos una institución educativa ahí, que es Granjas Infantiles, donde tenemos casi 600 muchachos allá, que el acceso de pasar esa autopista es muy complicado. Entonces hago el llamado de atención, porque tenemos que tomar algunas alternativas y medidas de protección para todos estos niños y para toda esta comunidad educativa. Más allá también tenemos Confama, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Me preocupa mucho, y reitero y vuelvo al tema de la comunicación, porque es que es un sentir acá de la gente, uno lo escucha en todas partes, y de pronto son personas malintencionadas que siembran una semillita, y la semillita crece, y a nosotros aquí son los que nos dan por ese tema del peaje Machado. De todo el mundo está con eso. El concejal Osvaldo, que es del sector, creo que es uno de los más damnificados, porque ahí todos los días lo escucho uno acá diciendo: vea, me cogieron allí y allá a decirme que sí es verdad que se van a poner un peaje o no. Entonces reitero, ese proceso de sensibilización y comunicación tiene que ser muy contundente. Me gustaría tener una información, lo puedo hacer por este medio, o de pronto miramos en un comunicado que le haga la honorable corporación, con el tema de la accidentalidad. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros por disminuir esto? Vea, ahora es muy fácil, a usted le venden un carro o una moto con la cédula. Los índices de crecimiento del parque automotor en Antioquia es uno de los más altos en los últimos años. Entonces cualquier persona tiene capacidad ya para adquirir un vehículo, reitero, sea uno de 4 ruedas o de 2 ruedas. Entonces, cuando nosotros tenemos más vehículos en las vías, tenemos que tener unas mejores vías, pero también tenemos que tener una mejor sensibilización. Entonces, ¿qué estamos haciendo por esto? Les solicitaba mirar
qué índice de accidentalidad tenemos en este sector, es muy importante. Y también hacer campañas, porque el concejal Manuel lo mencionaba ahora, y es con los puentes peatonales. Se hacen inversiones cuantiosas en esos puentes. Puente peatonal, ¿cuánto puede costar? 2.000 millones, 1.000 millones de pesos. Y uno ve la gente debajo del puente peatonal esperando a que pasen los carros para pasar, porque les da pereza. Entonces, qué bueno también comenzar una serie de campañas en relación al uso y la utilización de los puentes peatonales y también de las ciclorrutas que la gente muchas veces no las sabe aprovechar. Eso era todo. Agradecerles al doctor Sergio, al doctor Juan Carlos por la presencia aquí, y yo lo mencionaba esta semana, qué bueno y veo una nutrida participación de los concejales con las dudas y las inquietudes, porque cuando estamos en un periodo de sesiones siempre el tema es, vea, ¿qué pasa con la doble calzada con esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ya teniéndolos a ustedes acá, tenemos que aprovechar este flujo de información. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los invitados de la A usted, concejal Aníbal, concejal César Mesa, bien pueda. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a los expositores de la tarde de hoy. Un saludo cordial también a las personas que nos acompañan, especialmente a Jorge y a Douglas Pulgarín de la veeduría del municipio de Copacabana. Hay varias cosas, y escuchando la intervención de los compañeros, quiero iniciar mencionando el caso del puente peatonal de la salida de Copacabana, porque no por pereza los peatones no lo pasan. Allí está sucediendo algo, y es que debajo de ese puente ya algunas personas inescrupulosas han hecho un hueco, y como hay una pared y por debajo pasa una rampa, queda perfectamente una guarida, y desde allí algunas personas se están escondiendo, y aparte de eso, arriba en el puente se acuestan. Ya la comunidad que viene de Girardota, de Barbosa, de los municipios del norte a Copacabana, sabe eso porque han atracado personas allí, y lo que hacen es no pasar el puente y pasar la calle. Inclusive en esta calle hay un barranco, y a uno le ha tocado ver señoras en tacones que se quitan los tacones para poder pasar allí porque les da miedo y prefieren arriesgar su vida para evitar un atraco. El llamado ahí es que el consorcio debe estar pendiente también, no solamente de toda la infraestructura, sino también de estos detalles de seguridad. Es un favor y es el refuerzo de la seguridad de los puentes peatonales. El día de ayer, como lo menciona el doctor Hernando, recibimos o se leyó en el consejo una respuesta que se le da al señor alcalde. Recuerdo que esta carta la respondía el consorcio a Tovial, pero entonces la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los que toman las decisiones? Vemos en la exposición, y les agradezco por haber enviado la presentación porque la estudié antes de venir, pero vemos en las exposiciones que las obras las financia el área metropolitana y la gobernación de Antioquia en un 50 y 50%, y que los que ejecutan obviamente van a ser el consorcio. Sería el consorcio el que tiene que decirnos si el IPC o que el peaje va a subir solamente el IPC, o sería la gobernación y el área metropolitana, porque es que aquí nos dicen personas y concejales anteriores, de pronto el más antiquísimo sería el señor Darío, nos dicen que es que el peaje iba hasta cierta fecha y posteriormente hasta el 2021, y no hay rastros absolutamente de nada. Creo que ese tipo de cartas podrían desvirtuar la información, porque si lo dice el consorcio y el día de mañana el consorcio llega y dice es que la gobernación y el área metropolitana decidieron que va hasta el 2041, ¿quién les puede decir algo? Nadie.
son palabra sagrada, ¿sí? Miremos otra cosa, es que se llama Bello Atillo, como lo decía un concejal ahorita, ¿sí? Si se llamaba Bello Atillo, si se llama, y considero que se debería haber llamado, porque ya esto lo están proyectando más abajo, porque no se llevan ese peaje más abajo. Yo no estoy de acuerdo con esas casetas, y no solamente yo, muchos ciudadanos no están de acuerdo, ni siquiera con la remodelación, estamos de acuerdo con la reubicación, y esa reubicación debería de ser mucho más abajo de Copacabana, mucho más abajo de Girardota. Cuando se iniciaron las obras, se colocó en el límite donde iban a empezar las obras. ¿Por qué no colocan ese peaje en el límite donde van a seguir las obras? Ahora, ¿cuál ha sido el esfuerzo que hemos hecho nosotros? ¿Cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho la administración? ¿Por qué no me muestran un comunicado donde la administración o nosotros le hayamos dicho a la gobernación y a la metropolitana: desmonten el peaje? Nunca lo hemos hecho. Con serios argumentos diciendo: es que ya no nos corresponde a los habitantes del norte seguir pagando este peaje. Pasémoslo, por favor, para los lados donde sí van a empezar estas obras. Recuerdo que nos invitaron cuando se iba a inaugurar ya el último tramo allá en Atillo, y ese día yo pensé: por fin terminaron las obras, aunque con muchos incumplimientos, y que hoy en día veo que ya se están dando, como lo es el Puente de los Fundadores, el de Candó, el de Villanueva, y cosas que el concejal Darío, por ejemplo, menciona que nunca se dieron, como lo del parquecito. Y ese día pensaba: ya esto termina, y sé que hasta ahí va a llegar al peaje, y que sigue una segunda etapa de esta carretera, y que ese peaje tiene que irse hasta allá. Pero desgraciadamente vemos como 4.000 y tanto de millones de pesos van a ser invertidos, y que usted, doctor Hernando, tiene toda la razón. El consorcio invierte esta cantidad de dinero para unas casetas que van a ser perpetuas. El llamado no es más que otro que a la ciudadanía: empoderémonos. El área de la gobernación nos están imponiendo este peaje desde hace mucho tiempo. Si es necesario, existen mecanismos constitucionales para decirle al área de la gobernación, nótese que nunca digo el consorcio, porque el consorcio es el que ejecuta: señores, retírenos este peaje. Lastimosamente ustedes no son los que deberían de estar aquí, deberían de estar otras personas aquí escuchándonos, y deberían de estar otras personas aquí recibiendo nuestras quejas. Es que no lo digo por César Mesa, lo digo porque es que, y lo han dicho muchos concejales, la ciudadanía es la que nos pide esto, y a mí me eligieron para llevar la voz aquí a través de este micrófono. El concejal Darío, ya para terminar, hablaba acerca del retorno a Villanueva. ¿Cómo es posible que para yo dirigirme a Villanueva tenga que ir hasta Bello para volver a Villanueva? Es así. Si hablamos de jurisdicción, vamos hasta Bello para regresar a Villanueva. Así como para ir a la vereda Granizal hay que ir hasta Medellín para regresar a Copacabana. La solicitud que hacía en otra hora era precisamente: ¿será que Copacabana no se merece un retorno para Villanueva en Copacabana, en jurisdicción de Copacabana? Estamos hablando de simples metros, ¿sí? Estamos hablando de pasar esa quebrada, que es los Escobares, es esa, la quebrada de los Escobares, pasarla y aprovechar ese separador para hacer una entrada digna al barrio Villanueva, que cuenta con más de 2.000 habitantes. ¿Más de cuántos? 4.000 habitantes, dice el concejal del barrio Villanueva. Esa era una solicitud que hacía, la reitero aquí, frente a las obras que de pronto puedan tener en cuenta. Y recuerden, esto que los concejales decimos no es porque nos lo inventamos, porque nos da la gana venir aquí a decirles ustedes eso, y lastimosamente no son ustedes, pero la comunidad no quiere más este peaje. Por último, hombre, la divulgación, no basta con socializar, como decía el concejal Aníbal, hay que sensibilizar, y además de sensibilizar, tener una comunicación efectiva. ¿Por qué nos gastamos 4.000 y tantos millones en unas casetas, pero no nos gastamos
5 millones de pesos para unas vallas, pasacalles y volantes, un perifoneo, medios, una noticia que constantemente esté saliendo en los canales regionales para que la comunidad esté enterada y pueda saber de primera mano de quiénes, de los artífices de estas obras, qué es lo que está pasando y qué va a pasar, y que se comprometan con esa suba que sí sea del IPC. Les reitero entonces, ya en este minuto que me queda, a la comunidad, no estoy de acuerdo como concejal con esas casetas, y si hay que hacer cosas que la Constitución lo permite, y lo hablaba con el señor presidente en otro momento, hay que hacerlo. Para eso están las herramientas, para utilizarlas. A través de esta cámara le digo a la comunidad, cuente conmigo para que este tipo de proyectos cesen en el municipio de Copacabana. Muchas gracias. A usted, concejal César Mesa, hasta ahí terminan las intervenciones de los concejales. Concejal John Jairo Osorio, bien pueda. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todos los presentes y quienes nos ven, y muy especialmente a usted, doctor Sergio, y a usted, Juan Carlos. Yo empiezo esta intervención con una conversación que tuve hace por ahí 10 días con el señor Ramón Zapata, quien fue el alcalde de Copacabana hasta el año 2007. También nos reclamaban que por la poca eficacia y trabajo del Consejo en cuanto al peaje, y yo les manifestaba a ellos que ellos no fueron sinceros con la comunidad en su momento, porque se estaba planteando que el peaje iba hasta el año 2013, y les manifestaba yo que nosotros habíamos hecho muchas averiguaciones con la gente de la gobernación y con la doble calzada, que nos manifestaban que no había absolutamente nada por escrito de que era hasta el 2013, que fue lo que ustedes nos dijeron en su momento. Sin embargo, el doctor Ramón insistía que acá en el Consejo habían documentos firmados, que el compromiso era hasta el 2013. Yo sí quisiera, doctores, que si hay algún documento firmado, porque aquí no lo hemos podido encontrar, donde se diga que el peaje iba hasta el año 2013, nos manden una copia si nos pueden hacer ese favor, o qué documentos hay firmados y qué compromisos se firmaron en la administración del doctor Frank y del doctor Ramón, porque a mí sí me parece pues muy triste, muy doloroso que nosotros tengamos a pagar unas consecuencias de unas administraciones anteriores y de unos consejos anteriores, si realmente hay compromisos firmados. Si hay esos compromisos firmados, pues asumamos nosotros toda la responsabilidad que nos compete, pero si no hay compromisos firmados, nosotros venimos haciendo un trabajo serio y responsable en favor de toda la comunidad de Copacabana y del norte. Hace muchos años, algunos de ustedes no recordarán, pero el peaje no es nuevo, ese peaje es viejo, y quienes conocieron donde era Rancherito, 200 metros antes era el peaje. Y este peaje se trasladó para Barbosa porque no podía estar a tantos kilómetros del área metropolitana. Esa fue una de las razones por las cuales ese peaje que estaba en este sector fue trasladado para allá. Y nosotros lo hemos manifestado, entonces no entendemos el por qué un peaje que se había trasladado para Barbosa antes lo colocan más cerca. Y lo triste es, hombre, beneficiando a otros municipios. Prácticamente donde estaba el peaje, prácticamente estaba pegadito a una urbanización nueva que van a hacer ahí en Bello. Se lo corrieron más para acá para que no tenga ningún tipo de dificultad. Yo también lo he dicho, para mí ese peaje es un atropello, porque reitero, si lo pasaron donde estaba para Barbosa, ¿por qué no lo traen más cerca? Y lo grave, porque es que aquí no se han cumplido las cosas. Recordemos que el peaje de la autopista Medellín-Bogotá era por 20 años y ya lleva más de 30. No podemos asegurar nosotros que en el 2021 a lo mejor no estaremos y la culpa se la van a echar a los del momento, porque el peaje sigue, téngalo por seguro que se va a seguir, porque no faltará el presidente que se monte en esa época 2018-2022 y diga que necesita los dineros del peaje para poder sostener y mantener las obras.
Y en cuanto al precio del peaje, no es el consorcio quien dice si sube o no sube, es el gobierno nacional, el área metropolitana y el departamento, porque hay unos peajes que son nacionales, entonces este es departamental. Lo que sí yo escuchaba en su momento era al señor Álvaro Uribe, que fue presidente de la República, sí manifestaba que cuando el peaje terminara podía continuar, pero que estos dineros que se iban a recaudar era para arreglar las vías terciarias de los municipios del norte, y eso sí quedó grabado. Por lo menos nos queda a nosotros el beneficio de la duda que sí era hasta el 2013, y reitero que si hay algún compromiso firmado, qué bueno conocerlo, doctores, porque es que los cuestionamientos de la comunidad, no al Consejo, sino a todos los que tenemos que ver con defender las comunidades de los atropellos y de estas cargas onerosas que nos están implantando y que van menguando el bolsillo de todos nosotros, es bueno que le dejemos mucha claridad a la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal John Jairo Osorio, le solicitan el uso de la palabra al concejal Hernando González y luego el concejal Didier. Yo le pido excusas a los expositores del día de hoy, así como a los concejales, las personas que nos acompañan y las personas que nos observan a través de YouTube. Me tengo que ausentar, tengo una reunión en el área metropolitana, un tema que dejamos pendiente el día de ayer, que nos acompañó el concejal Osvaldo, el concejal Aníbal Díaz y el secretario Felipe Pineda. Me debo desplazar al área en este momento. Continúa entonces presidiendo la sesión el concejal Jamer Pérez. Le ruego a los concejales, yo creo que hemos tocado muchos temas que son muy candentes, tratemos en la medida de lo posible de no candentes y también interesantes y que generan mucha polémica no solo al interior de la corporación sino en la comunidad. Entonces de pronto tratemos de honorar a los concejales de no ser reiterativos en los mismos temas. Reitero entonces mis excusas. Continúe usted, concejal Jamer Pérez. Concejal Hernando, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente, y hasta luego. Me trae a mí una inquietud grande otra vez el honorable compañero John Jairo cuando vea que sí existen prebendas en cuanto a la localidad o digamos así, ubicación del peaje. No, en cuanto a qué. Allí es verdad, como todos sabemos, están haciendo una gran obra de apartamentos y corrieron el peaje hacia acá para aquellos, así parece, al menos no sé, bueno. Y vuelvo y repito yo lo que dije en otra hora. Si Bello tuviese este peaje, con seguridad que no se quedaban callados. Si este peaje estuviera ubicado por allá en los lados de Fabricato o por esos lados así en esas rectas, con seguridad que Bello sí se hubiera pronunciado, pero como a ellos no les duele porque no los afecta, no tenemos acompañamiento. Así muchos compañeros del Consejo se hayan reunido en varias oportunidades con los honorables compañeros de Bello y de Girardota, Barbosa, pero esto no le duele sino al norte, exceptuando a Bello, porque a Bello no lo perjudica para nada. Vuelvo y repito, si estuviese ubicado en localidad de Fabricato, ese peaje para mí no duraba una semana. Muchas gracias. Con gusto, concejal, tiene el uso de la palabra concejal Carlos Vanegas. Perdón, concejal de que pueda. Muchas gracias, cordial saludo para todos y todas. Escuchando una por intervenciones de todos mis compañeros, llega uno pues también a la conclusión de que cuando nosotros llegamos aquí a este recinto como concejales, lo primero que hicimos fue conformar una comisión para tratar los temas de los incumplimientos de la doble calzada Bello-Atillo, los cuales nos dirigimos hacia el área metropolitana, la gobernación, y se nos atendió y nunca se nos mencionó el tema de que se iban a mejorar las casetas. Siempre estuvimos pendientes de los puentes, del parquecito, del puente Fundadores,
y siempre nos decía, sí, eso se va a dar el año entrante, para tal mes. Nunca se nos mencionó el tema de que se iban a mejorar las casetas. Entonces, ahorita uno no entiende que cuando van a mejorar las casetas, ahí sí empiezan a hacer 2 o 3 obras que nos convienen a nuestro municipio. Parece ser que uno viera ahí como una cortina de humo para que la gente de estos sectores queden contentas y no se fijen mucho en que se van a mejorar unas casetas. Es obvio, aquí todos lo estamos entendiendo. Si se mejoran unas casetas, ¿es para qué? No es para que eso se vea más bonito, no es para que la gente trabaje más cómoda. Igual los recursos los están recogiendo. La pelea se dio hace muchos años, donde toda esta comunidad del norte salimos a protestar en total desacuerdo con este peajito, el cual todos sabemos que va a quedar ahí. Es que un peaje que nosotros no estamos de acuerdo, así sea 500 pesos, porque nos duele el bolsillo. Puede que algunos ciudadanos no, pero la gran mayoría de este sector de Copacabana y el norte son gente que transita en un bus, son gente que a duras penas cuando consiguen un vehículo tendrán para subsistir y transportarse para su gasolina. Es un impuesto que, lo mencionaba el concejal Darío, doble tributo, no tendríamos por qué pagarlo. Ahora nos quieren mejorar unas casetas donde nos están mostrando que se va a perpetuar ahí y que nosotros de una u otra forma tendremos que salir a manifestarlo y a mostrar el desacuerdo de este tipo de construcción que se viene dando ahí. Otra de las cosas que ve uno frente al mantenimiento de las vías es cuando se repavimenta. Uno no entiende, a veces ve uno las vías buenas y empiezan a repavimentar y pues hombre, ese material pues sí sirve para algunos sectores del municipio, pero no entiende uno por qué están levantando un pavimento que se ve bien, que se ve bueno. Quisiera que también nos dieran respuesta a eso, porque lo ve uno tanto en este sector aquí que lo manejan ustedes pues en el consorcio como en la autopista Medellín-Bogotá de Dimes. No entiende uno a veces qué sectores y cómo es que los escogen, porque pues uno conoce más o menos el tema y uno entiende que es un pavimento que se encuentra todavía en óptimas condiciones para un tránsito pues adecuado. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Carlos Vanegas, si no se le uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva, a los honorables concejales, a los miembros de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, el doctor Juan Carlos Restrepo, el doctor Sergio Cuervo, la ingeniera Sandra y la doctora Lucel. Igualmente, un saludo muy especial para todos los miembros de la ciudadanía que nos acompañan en las barras, a Douglas Pulgarín, que también nos acompaña como miembro de una Junta de Acción Comunal y parte activa de una veeduría municipal, a los funcionarios de la administración, a Freddy, importante líder del sector del barrio San Juan. Yo quiero referirme al tema en la tarde de hoy y quiero manifestar lo siguiente: quienes hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano los antecedentes y las difíciles circunstancias que se han presentado producto no de la obra, sino de la instalación del peajito social, porque históricamente se ha malinterpretado todo este proceso. Muchas veces desde los entes gubernamentales, desde la misma institucionalidad, se ha dicho que la ciudadanía está en contra del desarrollo, se ha dicho que la ciudadanía está en contra de esa importantísima, de esa magna obra que a día de hoy los habitantes del norte estamos disfrutando. Pues en ningún momento dichas manifestaciones son ciertas. Todos sabemos que la mayor dificultad y la mayor contradicción que hemos podido observar es la instalación de un peajito social que de una u otra forma lacera los intereses de los ciudadanos de la zona norte. Yo pienso que la discusión está agotada. Yo pienso que por más cosas que se planteen en este tipo de escenarios,
son manifestaciones que están agotadas, circunstancias que lastimosamente nuestros ciudadanos en gran parte han malinterpretado. ¿Culpa de quién? De todos. De todos. Culpa de la gobernación de Antioquia, culpa del área metropolitana, culpa de la alcaldía de Copacabana, culpa del consejo municipal, culpa de todas las instituciones que no se han dado a la tarea de explicarle al ciudadano de cada uno de los municipios qué es lo que está pasando realmente. Yo llevo 10 años en el consejo municipal, 10 años que han sido permanentemente, y la verdad es que da una tristeza que en cada periodo de sesiones siempre se toca exactamente el mismo tema. Ahí aparece la discusión, el tema de la doble calzada, el tema del pedajito. Yo me pregunto si todo este tiempo nos hemos dedicado única y exclusivamente a darle vida libre a las tesis demagógicas de siempre, para tratar de convencer al ciudadano de lo que desde la institucionalidad formalmente no se le ha explicado. Me da mucha tristeza eso. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles han sido las acciones legales instauradas por la ciudadanía que ha visto perjudicados sus derechos? En ningún momento ha pasado eso. Entonces yo pienso que caímos en el mismo juego, en el mismo discurso del pueblo unido jamás será vencido, pero no superamos ese discurso, no vamos más allá, no trascendemos. Y puedo apostar que vuelven nuevos consejos, y desde los nuevos consejos volvemos nuevamente a citar a la gobernación, a citar al área metropolitana y a decir exactamente lo mismo. Porque reitero, recuerden que el peaje va hasta el 2020 y pico, 21. Pasará exactamente lo mismo si no se toman decisiones y acciones legales concretas frente a las decisiones que se han venido tomando desde las diferentes instituciones, especialmente desde los concedentes. Me acuerdo muy bien que en el año 2011 tuve la oportunidad de reunirme con Hernán Moreno, que en aquel entonces era el gerente del proyecto. Sí, señor. Y él decía, nos sentamos en aquel entonces, la mesa directiva, nos sentamos con Hernán Moreno, y en esa conversación textualmente nos dijo: a la gobernación de Antioquia lo único que le interesa hoy no son las obras de compensación, lo único que le interesa es garantizar conectividad con el puerto de Urabá. Eso genera un escenario importantísimo de competitividad, viene el TLC, vienen una cantidad de cosas, pero las demás obras complementarias o las obras de compensación no eran importantes en ese momento para la gobernación de Antioquia. Nosotros desde la corporación no le hacemos señalamiento alguno a funcionarios, estamos hablando de los concedentes, estamos hablando de área metropolitana, estamos hablando de gobernación de Antioquia. Yo lamento profundamente, y hace algunos días estuvimos sentados con algunos diputados, hace 3 días, con algunos diputados tocando el tema específico de cuáles podrían ser las acciones legales que se emprendan y cuál sería la participación directa de la Asamblea Departamental en apoyo a los ciudadanos y a los consejos del norte del Valle de Aburrá. Porque la discusión ya se agotó, la discusión tiene que ser una discusión estructural, tiene que ser una discusión que esté por encima de circunstancias de postura emocionales. Tenemos una obra, y ahora hace un momento lo anotaba uno de los honorables concejales, tenemos una importantísima obra. Esa doble calzada es una muy importante obra, y estamos más que seguros que en cualquier momento, y que no nos sorprenda, y es de verdad, que no nos sorprenda que en cualquier momento vuelva a hablarse de otro derrame de valorización. Y hoy suena absurdo pensar en cosas como esas. No sé en este momento cómo estará la obra en términos presupuestales. Hasta la gobernación anterior el discurso permanente era: hay un déficit enorme. ¿Por qué no se ha iniciado la obra del puente Fundadores? Porque tenemos un déficit enorme. ¿Por qué no se han iniciado las obras de compensación? Porque tenemos un déficit enorme. ¿Por qué no se iniciaron las obras en su momento de compensación de Pitaya Cocoroyo? Porque tenemos un déficit enorme. Pero la obra seguía avanzando, seguía bajando. Entonces, y lastimosamente todavía seguimos pensando en esas obras de compensación.
A Dios gracias, la actual gobernación de Antioquia se puso la mano en el corazón y se dio cuenta que las circunstancias que están atravesando nuestros ciudadanos hoy por la falta de esas horas de compensación y que hemos puesto muertos en circunstancias como esas, sean tenidas en cuenta hoy. Pero yo, de manera muy respetuosa y ya para finalizar, señor presidente, sigo pensando que las únicas acciones que caben aquí y que la historia no nos perdonaría si no tomamos ese tipo de acciones son las acciones legales. De resto, lo demás es demagogia. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. A usted, honorable concejal, voy a darle paso entonces a que los expositores den respuesta, pero antes quiero pedirle a los honorables concejales que si tienen otra intervención en el transcurso de las respuestas, esperemos a que se abra otra ronda de preguntas para que le demos más agilidad. Director y coordinador, tienen ustedes entonces el uso de la palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ir pasando por cada una de las cosas, aunque hay temas coincidentes. Seguramente al responder algunos de los temas ya van a estar respondidos otros que atendieron los distintos concejales. Inicio por lo que planteó el concejal Darío Tobón. El retorno a Jardines de la Fe, pues como lo vimos, se mantiene. El proyecto en algún momento consideró o tenía proyectado hacer alguna modificación ahí, pero como hemos sido nosotros de contundentes y yo creo que en ese sentido nosotros hemos sido coherentes, y es un tema de generar confianza y es un tema que es nuestra responsabilidad como gobernación de Antioquia y como área metropolitana, como concedentes y como administradores, y es un tema en el cual y en el marco del cual se mueve el señor gobernador Sergio Fajardo, el secretario de Infraestructura, el doctor Mauricio Valencia, el gerente Sebastián Álvarez y nosotros como responsables directos aquí frente al proyecto y frente a ustedes. Y es que a lo que nos hemos comprometido, hoy lo estamos haciendo. Y aquí no vamos a comprometernos en cosas que no podemos hacer, ni que están dentro del modelo financiero, ni que están solucionados. Y a lo largo de las respuestas les voy a decir en qué estamos hoy, con la última intervención que les preguntaba, hasta dónde vamos, qué recursos tenemos, y volviéndolo a reiterar. Eso con respecto al retorno de Jardines de la Fe. Respecto al descole, el ingreso a la cancha de Villanueva, era un tema que inclusive se había tratado acá, le habíamos dado respuesta. El proyecto desarrolló un descole y cuando llega a la cancha, lo que pasa es que cuando llegan a la cancha hicieron unas tuberías de un diámetro inferior al que debía haber continuado y que ya tenía esa obra hidráulica. Entonces, por esa razón es que se genera un problema hidráulico donde se represa el agua y se desborda y afecta la cancha de Villanueva. Y desafortunadamente inclusive esa respuesta se le envió al municipio porque surgió esa inquietud de manera directa. Entonces fue desafortunada la solución de ingeniería que le dieron en el momento cuando desarrollaron la cancha, que no tuvieron en cuenta, y ese es un principio de hidráulica. Yo no puedo pasar de una tubería de mayor diámetro a una tubería de menor diámetro. O sea, eso, y es algo que digamos no puede ser atribuible al proyecto. El tema de servicio de buses del puente peatonal de la bahía de buses. Obviamente el puente peatonal lo tiene contemplado adecuar las bahías cuando esté concluida la obra. Vamos a revisar si es factible, y mire que yo digo en las cosas que me puedo comprometer y en las cosas que no. Vamos a revisar qué factibilidad tiene tener una bahía provisional mientras estamos ejecutando la obra. Tengamos en cuenta que esas obras están pactadas con Antovial a 6 meses, ambos puentes. Entonces miramos a ver qué tan factible es, si esa inversión es factible, si esa inversión es importante o si esa inversión de pronto la retribuimos más bien en otras cosas en el proyecto. Los diseños arquitectónicos que nos comprometimos en este mismo escenario a hacer, pues los vamos a hacer. Y también habíamos dicho aquí que sabíamos que tenía pendiente ese proyecto de un parque que había que reemplazar y que no había sido reemplazado. También estamos trabajando ya en esos diseños. Y eso hará parte del alcance de esos trabajos de ese contrato en el puente. O sea, eso es algo que de pronto no lo teníamos la presentación y lo tenemos tan preciso, pero era algo que habíamos quedado de revisar y hoy es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestro alcance lo que vamos a hacer para quitar también, digamos, ese pasivo que tenía el proyecto. Y miren que nosotros siempre hemos hablado de los pasivos que tenía, cuáles estamos atendiendo y cuáles a futuro quedarán de pronto por resolver, que digamos, ahorita cuando les cuente cómo está el contrato,
la única forma de hacerlo vía el desarrollo del Obra Norte sería que le inyectaran, así como lo solucionó, digamos, esta administración, recursos frescos desde el plan de desarrollo, porque el modelo financiero como tal del contrato de concesión no es capaz con más, o sea, no es factible de más, porque implicaría ampliar más el contrato, cosa que legalmente no es factible. El ingreso esperado está muy definido en su alcance, y por esa razón fue que hoy, para atender las obras del Fallo de Ancón, para hacer las obras del plan de desarrollo, para hacer otras actividades como el mantenimiento que ya se hizo, para hacer la iluminación a Tillo Barbosa, para hacer la modernización del peaje en Equía, que hay aprovecho para, que desafortunadamente se fue y parece que tampoco pude estar en las sesiones el concejal Didier en las anteriores, cuando vinimos aquí y fuimos a todos los consejos, al de Bello, al de Girardot, al de Copacabana, y en distintos escenarios con las comunidades también, a socializar el inicio previo de las obras de modernización del peaje en Equía. Porque si algo tiene claro esta gobernación es que lo primero es, o sea, voy a retomar las palabras del secretario de Infraestructura y que de pronto todos nos acordamos de ese principio de la matemática, y él lo ha hecho como un ejemplo muy claro, y me atrevo a tomar las palabras del para ese ejemplo, y es que en el caso de las obras de infraestructura, por lo menos para como lo ve esta gobernación, el orden de los factores se altera el producto. Y es que primero hay que socializar, primero hay que mirar los impactos ambientales de las cosas, y eso logrará un buen resultado de las obras de infraestructura. No es primero hacer las obras y después ver cómo socializamos y qué impactos va a generar. Entonces, en ese orden de ideas es que venimos trabajando nosotros. O sea, la gobernación de Antioquia en este proyecto hoy, en lo que retomamos del túnel de Oriente con todas las complejidades que tiene, estamos en esa gestión de dar a conocer la información con precisión, con claridad, en qué están las cosas, para dónde van, que la gente sepa, que pregunte, que tenga información de cuál es la afectación, si le cambia su vida o no le cambia. Todos estos proyectos de alguna manera tienen incidencia. Entonces, en ese orden nosotros venimos trabajando. El concejal Robinson Vanega nos plantea de lo de la no subida del peaje y de informarlo. Como lo pueden ver en el volante que nosotros entregamos previo al inicio de las obras, lo dice. En este momento estamos sacando otros 10.000 volantes. Y lo de la valla, desafortunadamente no alcanzó a estar para esta mañana, pero ya lo teníamos para pegar un gran sticker en la valla, colocando este mismo mensaje de que no varía la tarifa. Eso ya está ordenado, creo que al final de la tarde lo podrán ver instalado. Ese es un tema que veníamos trabajando porque justamente también teníamos eso. En la posibilidad que lo hemos tenido, lo hemos dicho en los medios, en Teleantioquia específicamente me tocó hacer la nota a mí, lo hemos mencionado porque se había dado una información de un noticiero que desafortunadamente pues no es muy amigo de esta administración, y había dado una información completamente distinta. Y desde Teleantioquia, inclusive con mucho tiempo después, 15 años después, se presentó la nota haciendo esa observación. Y para nosotros es nuevo, y lo vamos a mirar como desde el punto de vista comunicacional, y ahí me anticipo de pronto al tema que lo han tocado, es como nosotros en ningún momento, y aquí hemos sido claros, ni el proyecto lo contempla, ni el mismo proyecto de autopistas para la posteridad lo contempla, es tener una caseta de peaje por la vía Machado, absolutamente. Pero creo que debemos entonces emprender una campaña conjunta, y ustedes tienen toda la razón, debemos hacerlo nosotros como institucionalidad, o sea, hay que darle institucionalidad al tema y llevarlo a la comunidad y dejar claro ese tema, o sea, porque es que no podemos dejar que las cosas se vuelvan un mito urbano, y que cualquier persona vaya propagando el tema y vaya diciendo que es que eso va a suceder. Eso no va a suceder. Y las tarifas del peaje son IPC calculadas, yo hago siempre esta precisión, calculadas del mes de noviembre del año anterior a noviembre del año en que se va a definir la tarifa. Esa tarifa la establece la Junta de Concedentes de este proyecto. La Junta de Concedentes la integran el director del área metropolitana y el gobernador de Antioquia o su delegado, que para este caso el delegado es el secretario de Infraestructura Física del departamento de Antioquia. Es en esa Junta de Concedentes donde se presenta esa solicitud de incremento, y es con el IPC calculado entre noviembre y noviembre. ¿Por qué hago la precisión que entre noviembre y noviembre? Porque, por ejemplo, el año pasado sucedió un fenómeno que el IPC entre noviembre del 2011 y noviembre del 2012 fue el 2,77, mientras que el IPC de la anualidad 2012, enero-diciembre, fue el 2,44. Entonces cualquiera que diga IPC va a ir y revisa con el 2,44 y no le da que la tarifa refleja lo que hoy es la tarifa del peaje en Equía. Por eso es la presión, eso es lo contractual.
y eso está registrado en el contrato y así está pactado. Entonces, en el tema de comunicaciones, precisamente también algunos alcanzaron a tener un volante de lo que hoy está la gobernación haciendo, y en ese sentido, de pronto ahí me anticipo un poco lo que planteó el concejal Carlos Vanegas, y es: hoy para la gobernación de Antioquia la prioridad son todos los 125 municipios de Antioquia en la medida de lo posible. O sea, en la medida de lo posible y en la medida de las necesidades y en la forma como esos planes de desarrollo de los distintos municipios se articulan con el plan de desarrollo departamental. Y digamos que ayer lo veíamos en Plaza de la Libertad en un seguimiento que se hacía por parte de la ANI, Limvías, el departamento de Antioquia, en todo lo que es la intervención de la red vial primaria, terciaria, el proyecto de autopistas, las vías terciarias. Como en el cuatrenio va a haber una inversión muy importante, y para esta zona del norte, incluyendo ya el desarrollo de Barbosa Pradera, que ya iniciamos obra, la inversión total en el año, desde el año 2012 a 2015, incluyendo las obras del plan de desarrollo que comprenden tres en Copacabana, estamos hablando de una inversión de 362.000 millones de pesos. Eso es casi 1,5 veces el presupuesto de toda la Secretaría de Infraestructura para un año. Eso está en el norte. Obviamente hay una obra muy importante que es Barbosa Pradera, que es 12 kilómetros más de doble calzada para llegar hasta Pradera, que tiene un nivel de eso, pesa 281.000 millones de pesos. Pero ahí va, y ese es el límite del proyecto. Hasta ahí va la concesión de Atovial desarrollando este proyecto. Surge ahí un tema que plantea ahí mismo el concejal Manuel en cuanto al tema del mantenimiento. Y es el tema de que el mantenimiento ya hace parte del modelo financiero, ¿cierto? Y ese modelo, este contrato, recuerden que lo hemos dicho en varios escenarios aquí muchas veces, este contrato tenía mantenimiento rutinario, no tenía mantenimiento periódico, que es justamente el otro tema que tocó el concejal Didier, que es el de reemplazar las carpetas asfálticas con la periodicidad que lo recomienda o de acuerdo han cumplido su vida útil. Eso se determina a partir de un seguimiento, y cuando se diseña una mezcla asfáltica tiene una vida útil determinada, se diseña para 6 años, para 8 años, para 10 años. Efectivamente hay algunas vías de esas que ya están necesitando ese mantenimiento, y las que se hacen que aparentemente no lo necesitaban, sí, ya era el momento de hacerlo. Ahora, con la firma del Otrosí 21, que creo que entre una respuesta que enviamos acá al Consejo se mandó ya copia del Otrosí 21, se mandaron todos. Con ese Otrosí 21, ¿qué logramos? Rápidamente, logramos 3 cosas. Uno, logramos primero, para poder garantizar el mantenimiento periódico de los distintos tramos independientes, el que se hizo con los 6 kilómetros, que es a partir de una sobretasa de un decreto que firmó el gobernador Luis Alfredo Ramos en diciembre del 2011, que fue con 4 destinaciones. Esos 6 kilómetros de mantenimiento periódico, infraestructura Tillo Barbosa, modernización peaje Niquía. Es que los recursos quedaron desde ahí. Nosotros estamos ejecutando un compromiso, y ese recaudo que está haciendo ahí con eso. Y lo cuarto es el mantenimiento y el pago de la iluminación, el servicio de iluminación, de toda la iluminación desde Soya hasta Barbosa, cuando ya entra en servicio Barbosa, que entra seguramente en el mes de noviembre, de iluminación. Ese costo, solo costo de iluminación, cuesta en promedio, hoy cuesta 92 millones de pesos mensuales. Cuando esté todo con operación, servicio de iluminación, va a costar aproximadamente entre 135 y 140 millones de pesos mensuales. ¿Qué sale? ¿De dónde? De esa sobretasa. Esa sobretasa, esos 200 pesitos que garantizaron en ese que fue el incremento que varió de 1.700 a 2.000 pesos en el 2012, ¿cierto? Ahí, eso con los 200 pesos se está pagando esa iluminación y garantiza los recursos hasta el año 2021 para pagar ese servicio de iluminación en la vía. Entonces ahí estamos atendiendo los cuatro proyectos que quedaron planteados con esa sobretasa. En ese orden de ideas, entonces los pavimentos quedaron. ¿Qué logramos también para poder garantizar el mantenimiento periódico? Que la Agencia Nacional de Infraestructura, a la cual le fue subrogado el peaje de Pan de Queso, y que hoy la gobernación lo tenía en este contrato y lo había entregado el INVIAS inicialmente hasta el 2015, hasta enero del 2015, logramos que lo entregaran, nos lo dejaran para el proyecto hasta diciembre 31 del 2020. ¿Con qué objetivo? Primero, atender una venta de flujo de caja que se le había hecho la idea y del cual se está pagando, con el cual se pudo desarrollar parte de lo que está ejecutado hoy y que venía con déficit. Con eso se logra atender eso. Y eso otro nos inyecta unos recursos adicionales para poder entonces involucrar el tema del mantenimiento periódico, que no estaba.
Y adicionalmente, ¿cómo se logra también ese mantenimiento periódico? Con un decreto que se expidió de incremento de la tasa también de 200 y 300 pesos, pero en los peajes de Trapiche y Cabildo, que fue el decreto de diciembre del año pasado, aprobado por la Junta de Concedentes, con lo cual se garantiza, ese decreto va a aplicarse, esos 200 pesos en peaje Trapiche, aparte de lo que incremente por IPC, va en Trapiche y en Cabildo por el año 2013, 14 y 15. De esa manera se logró hacer el cierre financiero para garantizar el tema del mantenimiento periódico, que no lo tenía considerado este contrato, y que hasta el 2021 permita, de acuerdo con las vidas útiles de los distintos tramos, de acuerdo con los momentos que fueron intervenidos y rehabilitados, sean ejecutadas esas obras de rehabilitación. En cuanto a las puentes peatonales, efectivamente hoy se adelantan campañas de autocuidado, o sea, y hay unas brigadas de socialización y de sensibilización para el uso de los peatones. En este momento esta semana es un trabajo que está realizando por 2 meses en todos los puentes peatonales. En esta semana están trabajando en los puentes peatonales de Toluca, Corollón. Hay personas en este momento del proyecto, contratadas, pagadas, autorizadas desde la gobernación, desde los concedentes, para trabajar y tratar el tema, y en eso estamos. Y seguiremos adelantando este tipo de campañas que estamos de acuerdo con ustedes que son fundamentales. El peaje sector de Machado, que ya lo mencioné, las obras complementarias. Decía un tema de la zona de Cocorolló, de la zona peatonal de Ciclovía, que estaba inconclusa. Efectivamente están inconclusas porque había un tema de una red de tubería de American Pipe de PM que se había afectado. Desafortunadamente había un tema de una válvula que fue de mucha complejidad su importación, ya se importó, ya están terminando esos trabajos y próximamente se estará dándole continuidad a eso. Igualmente se viene trabajando con el área metropolitana. Esta semana lo presentamos al subdirector de movilidad, Juan Esteban Martínez, por el de 2 temas que mencionamos. Un tema de paraderos que ellos quieren y que han venido trabajando con las empresas transportadoras, donde irían recursos frescos del área metropolitana, no son recursos del modelo de contrato. Y el tema de la señalización de la ciclovía, que además no está muy bien señalizada, y para que haya un buen uso de ella. Ese es un tema que el área está mirando cómo financia y cómo garantiza esos recursos para atender.